Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un pequeño resumen para que volvamos a repasar y entiendan lo que hay que hacer en la guía número 16 que revisamos, ¿cierto? El pasado martes y que ustedes tienen que trabajar y subir su fotografía a el Google Classroom, ¿cierto? Veamos. Los objetivos del pasado martes, ¿cierto? Teníamos que identificar elementos que no se comprendían en el texto de ley y buscar soluciones, lo que se refiere específicamente a los recursos de correferencia, ¿cierto? Y de conectores, ¿ya? Ambos recursos tienen que ver directamente con la cohesión y la coherencia en el texto. La cohesión es la estructuración general, ¿cierto? Que se entienda de forma general, y la coherencia es que cada idea esté configurada y se entienda como corresponde, ¿ya? Vamos a leer rapidito para que recordemos qué fue lo que vimos. Primero vimos el uso de conectores y ordenadores textuales. Los conectores y los ordenadores textuales son frases y palabras que se ocupan para ir uniendo nuestras ideas, para ir uniendo oraciones, ¿cierto? Ir formando párrafos, y nosotros mismos al conversar, al hablar, al plantear nuestra idea, ocupamos muchos conectores sin siquiera darnos cuenta. ¿Ya? Como dice aquí, los conectores son palabras de enlace que sirven para unir ideas. Son locuciones, o sea, palabras que se dicen, que se hablan, para hacer la locución, que indican relaciones entre las diversas partes de un texto. Ayudan al receptor a interpretar el sentido del mensaje, ya sea en sus diversas partes, en los enunciados, en los párrafos o en cualquier apartado, como en el texto completo. Constituyen un grupo de términos heterogéneos, y de ahí a que existan varios términos para designarlos: marcadores, operadores o conectores. Y a su vez permite localizar dónde comienza el discurso. ¿Ya? El discurso significa lo que se está planteando. Las secuencias de ideas o pasos están involucrados en el desarrollo, y su cierre o conclusión destacan aspectos importantes. Facilitan en localizar la información o jerarquizarla, ¿cierto? De mayor a menor, darle una jerarquía, y garantizan la continuidad, ¿cierto? Del discurso, de lo que se está planteando. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ocupamos conectores, ¿cierto? Para comenzar una idea, ocupamos conectores para dar continuidad a una idea, conectores para darle un fin, conectores para dar énfasis a una idea, darle importancia a una idea. Ocupamos conectores para oponer una idea con otra. Hay distintos tipos de conectores, de palabras o frases que ocupamos, ¿cierto? Dependiendo de la intención que nosotros tengamos al escribir o al hablar. Y aquí, por ejemplo, pusimos algunos de los más importantes, ¿ya? Los principales marcadores del discurso significa principales conectores, ¿ya? Todos estos son aquí conectores. Le vamos a poner principales conectores que ocupamos al escribir o hablar, y que obviamente lo ocupamos cuando redactamos un texto, cuando hacemos un informe expositivo, etcétera, hasta cuando chateamos, ¿ya? Es muy importante que ocupemos la lengua española, como nosotros hablamos, como corresponde. Podemos disminuir las palabras, no hay problema, pero tenemos que tener coherencia en nuestras ideas, unirlas como corresponde y empezar a usar más la ortografía, porque ustedes ya no están chiquititos, entonces hay errores ortográficos que a esta altura ya no deberían ocurrir. Veamos, tenemos conectores, ¿cierto?, que son comentadores. Y cuando nosotros estamos comentando algo para sumar más ideas, para seguir comentando, ¿cierto?, lo ocupamos como el pues bien, por cierto, a propósito, ¿cierto? Y ahí agregamos una idea. A continuación, seguidamente, puesto que, ¿cierto? Cuando nosotros estamos contando, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos una clase de matemáticas, ¿cierto? Y estamos viendo, por ejemplo, términos semejantes, y la profesora Macarena le dice: a propósito, recuerden que lo vimos el año pasado, está, ¿cierto?, complementando su idea. Tenemos conectores que son aditivos, ¿ya? Que suman una idea, que agregan algo más. Por ejemplo, el y, que ustedes lo ocupan y usan y abusan de él. Además, por ejemplo, en vez de usar tanto el y, vamos a trabajar en el y. Vamos a decir y, en vez de ocupar tanto y, además, también. Vamos a hacer esto encima o también. Vamos a realizar este trabajo por ende, por tanto, ¿se fijan? Por consiguiente, más aún, ¿se fijan? Es no ocupar tanto el y, ocupen más de otros tipos que también son aditivos y les sirve para ir sumando ideas.
Eso cuando ustedes quieran sumar ideas. Tenemos conectores de causa-efecto. Cuando tenemos una causa, ¿cierto? Ponemos el conector y le une al efecto, ¿ok? Para esto tenemos el por qué, ¿se fijan? Por consiguiente, así pues, por tanto. Ejemplo, la niña se resfrió porque estaba lloviendo. Causa, consecuencia. O al revés, estaba lloviendo. Busquemos otra. Por esta razón, la niña se resfrió. ¿Se fijan? Son oraciones que unen ideas. Y en este caso, estos conectores unen la causa con la consecuencia. También tenemos los conectores de oposición o contraste, opuestos. Pero, tía, yo hice la tarea, pero se me quedó el cuaderno. ¿Cierto? Un ejemplo claro. ¿Ya? Tía, ¿cuál otra, por ejemplo? Tía, ¿sabe que yo quería traer mis materiales, aunque mi mamá no me acordó? Opuestos. Oponen una idea a la otra. Tenemos conectores que son ordenadores temporales. Que esos son ustedes lo ocupan siempre. Primero, segundo, siguiente, luego, después, al final, finalmente, a continuación también es ordenador temporal. En primer lugar, por último, ¿ya? Eso lo ocupamos cuando, ¿cierto? Hablamos primero de una cosa, segundo de otra, etc. Tenemos conectores que son para hacer comparaciones, que son comparativos, así como, tal como, del mismo modo, de la misma manera, ¿ya? Tenemos conectores que os explican lo que ustedes están planteando, es decir, o sea, vale decir, por ejemplo está repetido hoy, en otras palabras, de esta manera, así como, ¿ya? Cuando ustedes explican algo, sobre todo cuando ustedes están exponiendo o están planteando sus ideas a alguien, dando las razones por qué Naruto es el mejor anime y viene alguien y les dice que, ¿cómo es que se llama? No sé si es Kimetsu no Yaiba, y viene otro y le dice que Shingeki no Kyojin. Usted le va a decir, Naruto es decir, y ustedes plantean por qué. Están explicando. Es solo un ejemplo burdo que les estoy dando. ¿Ya? Tenemos conectores que también rectifican o hacen énfasis. Estamos dando importancia a una idea específica. ¿Qué quiere decir esto? Mejor dicho, mejor aún, sobre todo, ciertamente, lo que es más, ¿ya? Yo les recomiendo, chiquillos, que cuando ustedes ahora pasen a la media y hagan trabajos, este cuadrito, chiquillos, péguenlo en la pared al lado de su horario, porque les va a ayudar mucho a unir sus ideas, ¿ya? Y finalmente tenemos los conectores que recapitulan o finalizan, que les sirve, por ejemplo, en una conclusión de un trabajo, ¿ya? En definitiva, para terminar resumiendo, por último, finalmente, en conclusión, en suma, ¿cierto? ¿Ya? Luego tenemos la pronominalización, que es cuando nosotros le explicábamos que en vez de repetir una frase, una palabra, ocupábamos pronombres en su lugar. Y aquí yo le cambié los nombres, ¿se acuerdan? Le puse Pato y Allison, ¿cierto? Se prepararon el examen y él aprobó, pero ella no pudo presentarse. Se fijan, en vez de poner Pato y Allison nuevamente, cambiamos por él y ella. Y aquí le dejamos el cuadrito, ¿cierto? En singular, ¿cierto? Que singular recuerden que es yo, tú, él y ella, ¿ya? Que se refiere a singular, particular, una persona, ¿cierto? Y aquí se fijan sin preposición te, lo, la, le, para ir cambiando en vez del mismo nombre. Estos son como eh, pronombres que ustedes pueden ir agregando en vez de repetir un nombre o repetir el mismo pronombre. Ella se lo pasó, eh, te lo dije, aquí te lo dije, tú te lo dije, ¿se fijan? A ti, para ti, contigo, todo esto les sirven de conectores. Y plural está, ¿cierto? Nosotros, vosotros y ustedes y ellas, nos, los, las, para, ¿cierto? Reemplazar en las oraciones. Esto también si quieren lo pegan en la pared, ya, pero se usa de forma muy em, fortuita. Uno no lo piensa mucho cuando uno reemplaza unas palabras o nombres por pronombres porque lo hace de forma instantánea. Pero si ustedes lo necesitan repasar, no hay problema.
pero los conectores, chiquillos, sí que tienen que pegarle bastantes leídas y ir más o menos ir almacenando algunos, ¿ya? Y aquí están los pronombres demostrativos que igual ustedes lo ocupan de forma instantánea. Tenemos este, esta, esto, estos, estas, que también lo incluyen mucho en las oraciones, ¿ya? Estos cuadritos se los dejamos para que ustedes los revisen y los vean de qué estamos hablando. Pero esto sí que los chiquillos los va a acompañar y les va a servir, ¿ya? Pasemos a los recursos de correferencia o mecanismos de correferencia, como le colocamos acá. Los mecanismos de correferencia, al igual que los conectores, son unos recursos que nos permiten no usar, no repetir, no caer en redundancia, no repetir tanto las mismas palabras en una oración, ¿ya? ¿A qué se refiere? Se refiere a algo ya mencionado en un texto, ¿cierto? Y para que no se produzcan redundancias que perjudican la coherencia y la cohesión, se reemplaza por otras expresiones, otras palabras, ¿ya? Que obviamente hoy pueden estar perfectamente los conectores, los pronombres, no hay problema, ¿ya? Y de hecho hay algunos que tienen una denominación, un nombre distinto, pero al final es como entran en un mundo parecido. Entonces las correferencias, ¿cierto? Si ustedes se fijan aquí, nosotros vimos el ejemplo de Juana, donde Juana, hija de Roberto y María José, estudió en su ciudad natal hasta que tuvo que trasladarse por motivos de trabajo, y a la edad de 25 años, la muchacha, o sea Juana, entró a trabajar en la oficina de un amigo de su padre, y poco después, la hija de Roberto, o sea Juana, obtuvo un título profesional en. Entonces, en vez de repetir tantas veces Juana, se ocupa en otras expresiones. ¿Ven? Este es un mecanismo de cohesión textual, ¿cierto? Que consiste en la repetición de los personajes, las ideas, los procesos o los lugares a lo largo de un texto. Y esta reiteración asegura la continuidad temática. Normalmente los elementos que más se repiten en el texto resultan ser los centrales. Para que la repetición no se torne monótona, ¿cierto? Podemos emplear una mayor variedad de expresiones correferentes, lo que le estábamos mencionando. Es decir, que tengan los mismos atributos como por ejemplo el empleo de un sinónimo. Juan está jugando con el balón. Es la pelota que le regaló su padre. ¿Ya? O sea, en vez de decir balón nuevamente, se ocupa por una palabra similar, de similar significado, que es como la pelota. Vimos a su niña. La pequeña cumplió ayer 7 años. ¿Ya? Aquí en vez de volver a decir la niña, ocuparon otra palabra para no repetir, ¿cierto? Se ocupa la pequeña. Aquí tenemos tipos de correferencia. Primero tenemos la repetición léxica. La repetición léxica ustedes siempre la ocupan, chiquillos. Siempre usan y abusan. Cuando ustedes repiten muchas veces y, están haciendo una repetición léxica. ¿Ya? Aquí no tienen que memorizarse nada porque la repetición léxica yo diría que es lo que ustedes tienen que empezar a erradicar. La repetición léxica se ocupa como un recurso, pero cuando tenemos un vocabulario amplio, cuando no podemos no caer en redundancia, y ahí se ocupa, como se dice, a propósito de la repetición léxica, pero yo les recomendaría a ustedes que ustedes un poco erradiquen eso cuando ustedes redacten un trabajo, o hablen, o planteen, o respondan alguna respuesta de alguna prueba o evaluación, ¿ya? Entonces tenemos la repetición léxica, ¿cierto? Que es retomar el referente con las mismas palabras o expresiones. Y es la forma de recurrencia más sencilla, ¿cierto? Como les decía, y permite reafirmar puntos de vista propios, ¿ya? Y ahí tenemos el cuaderno de Juana, ¿cierto? Que está perdido, el cuaderno tiene la tapa roja. Ahí volvieron a repetir cuaderno. ¿Se fijan? El doctor me recetó un medicamento y el medicamento era carísimo. ¿Se fijan? Aquí es una repetición léxica. No les voy a dar ejemplos de otras solamente para que ustedes se centren de que cuando se repite la palabra, se repite una expresión, es repetición léxica. Nada más que eso. Luego viene sustitución léxica por sinónimos, que es un tipo de recurrencia semántica que consiste en retomar un referente empleando un sinónimo de él. O sea, ocupar sinónimos para no decir siempre la misma palabra. Tenemos el liceo, ¿cierto? Se ubica en Santiago y es un establecimiento particular subvencionado. O sea, en vez de volver a ocupar liceo, se ocupa un sinónimo que es establecimiento. ¿Se fija? Pueden haber ocupado colegio, ¿cierto? No sé, ¿qué otro? No recuerdo, pero parece que sea un sinónimo. ¿Se fijan? El colegio, el liceo, es una escuela, porque aunque sea de liceo, igual es escuela, etc. El otro ejemplo, no puedo comer dulces. Los caramelos me hacen doler el estómago. Se fijan, en vez de volver a ocupar dulces, se ocupa caramelos, que es un sinónimo, ¿cierto?, de dulces. O sea,
La sustitución léxica por sinónimos es cuando cambias una palabra por otro sinónimo para no decir de nuevo la misma palabra. Tenemos la paráfrasis, la cual es un recurso que consiste en decir lo mismo pero con otras palabras. Y este recurso es muy útil cuando queremos retomar un referente que no tiene sinónimo y que puede ser reemplazado por frases en el mismo significado. En esta paráfrasis, ¿cierto? Tenemos paráfrasis por sinonimia, ¿cierto? Que es donde el emisor se refiere a un elemento ya mencionado ampliando su contenido. Es una especie de explicación o definición implícita. Y aquí yo les mencioné que este tipo se da mucho en las noticias. Es cuando, por ejemplo, nombramos a alguien y decimos un atributo, como una oración de él, una característica. El Papa, jefe de la Iglesia Católica. Violeta Parra, la folclorista y cantautora chilena. ¿Se fijan? Andrea, profesora de lenguaje y comunicación. ¿Se fijan? Patricio, alumno de 8º año de educación básica de la Escuela Villamada. ¿Se fijan? Es cuando mencionamos y luego damos una característica en una frase. ¿Se fijan? Es como una especie de explicación o definición implícita. No estamos volviendo a decir el nombre de la persona o de la cosa, estamos dando una pequeña definición escondida de él. También tenemos la correferencia sintagmática o paráfrasis designativa. Ya, esto se refiere a que se transfiere el significado de una expresión. Ya, retomemos. Entonces, tenemos ahora a continuación la correferencia sintagmática y la paráfrasis designativa. Se transfiere, ¿cierto?, el significado de una expresión a otra con la guarda a alguna relación. Para esto se requiere a veces que el receptor conozca datos sobre el referente para que conozca la correferencia. ¿Ya? En este caso, esto es lo mismo. Siempre una paráfrasis va a ser cuando decimos algo con otras palabras. En la anterior, ¿cierto? Aquí nosotros dábamos una pequeña definición, una pequeña característica de lo que estábamos mencionando para no volver a mencionarlo. Por ejemplo, el Papa, para no volver a mencionar lo mismo, decíamos una característica de él. Aquí mencionamos, ¿cierto?, a la persona o la cosa y aquí damos un énfasis en algo, ¿te fijas? Un dato. Aquí nosotros explicábamos porque si decíamos solamente Isabel Allende, en Chile tenemos dos Isabeles Allende. Tenemos una escritora chilena y tenemos una política, una senadora, ¿ya? Entonces aquí dábamos un detalle para que tengamos la especificación de quién estamos hablando, ¿ya? Luego tenemos finalmente la correferencia gramatical, que es precisamente el uso de pronombres que ya lo vimos anteriormente. Y antes de la lectura, ¿para qué sirven las correferencias? Obviamente aquí ustedes le pueden poner que es para que no se redunde, no se ocupen las mismas palabras siempre, para hablar de una cosa con otras palabras, ¿cierto? Poder ocupar también, ir uniendo nuestras ideas con los conectores, etc. Y luego dice, lea el siguiente texto, identificar las correferencias que se realizan y si las correferencias tienen algún error. Si tienen algún error significa que están mal utilizadas, pero si no encuentran no importa. Lo importante ahora es que empiecen a identificar las correferencias y los conectores. ¿Ya? Veamos. Tenemos los tipos de epopeya y aquí nosotros marcamos algunas en los dos primeros párrafos, ¿cierto? Sobre la Ilíada y algunos datos de ella, ¿cierto? Y luego dos distintos tipos de epopeya. Ya aquí si se fijan, esto es pronominalización porque está hablando con un pronombre, ella, sobre la Ilíada. La epopeya es composición literaria. Si se fijan, es epopeya, composición literaria, ¿cierto? Ahí hay una paráfrasis, ¿cierto? Se está diciendo epopeya con otras palabras. No importa si no se guardan paráfrasis así de nombre específico, lo importante es que ustedes tengan claro que la paráfrasis es cuando decimos de algo a alguien con otras palabras, ya una paráfrasis, punto. Ahora, si no se guardan el nombre, no importa. Siempre identifiquen cuando se habla, se da una característica de algo luego de que se menciona, ya ustedes saben que hay una correferencia. Luego tenemos la Ilíada, que es una epopeya griega, ¿cierto? Que está considerada como un poema escrito más antiguo, ¿cierto? Y la misma, ya nombramos Ilíada nuevamente, fue realizada por Homero, y en los más de 15.000 versos en los que se cuenta la guerra de Troya. Es una epopeya, repetición léxica, se volvió a nombrar epopeya popular o natural, porque se transmitía de manera oral, ¿cierto? Y después para mantenerlo pasó a ser escrito. Ahora marquen solo con referencia, yo no les voy a pedir que marquen conectores, ¿ya? Solo con referencia porque eso es lo que les pide la tía Andrea. Más adelante vamos a hacer una tarea de conectores, pero por ahora solo con referencia, ¿ya? Veamos. Epopeyas naturales o populares. Son esas epopeyas que nacen de la tradición oral y como la leyenda son de autoría colectiva.
Esta particularidad, ¿cierto?, provoca que sufran modificaciones que generalmente la enriquecen, ¿ya?, puesto que en ellas se insertan costumbres y tradiciones populares. Son aquellas que por su espontaneidad y su carácter primitivo, colectivo, popular, son anónimas, o por lo menos ponen en duda la posible autoría, están destinadas a la recitación en público. Y algunos ejemplos de esto son la Ilíada, la. Veamos. Bueno, esta particularidad ya está dando un detalle. Esta particularidad vendría a ser como una paráfrasis, porque está diciendo, está especificando sobre la autoridad colectiva, puesto que eso es conector en ella, sin ser. Costumbres y tradiciones populares son aquellas que por su espontaneidad el más conocido de todos, esto está dando otra paráfrasis, está dando énfasis, ¿se fijan? Pero no hay muchas, ¿ya? Pero la cosa es ir identificando algunos. Ahí las tengo esas por si no las recuerdan, le pusimos más acá abajo. Yo la estoy identificando hacia al vuelo. Conclusión, conector. Bueno, pero los que encuentran al final, ya tenemos, pueden encontrar paráfrasis, pueden encontrar la sustitución léxica, repetición léxica, ¿ya? Y vamos a ver después el tema de los conectores. Ya yo encontré más conectores que correferencia en realidad. Bueno, pero vamos a dejar este video hasta aquí porque llevan 22 minutos, así que ustedes traten de encontrar lo que puedan, ¿ya? Y después vamos a trabajar conectores. Así que eso, que estén súper bien. Nos vemos en clase o en WhatsApp. Chao.